Bien amigos, y comenzamos el primer programa del año 2026 hablando por supuesto del panorama que se viene para Venezuela en medio de la presión que ejecuta Estados Unidos. Veíamos cómo se registró en los últimos días del 2025 el cierre, por ejemplo, de buques petroleros que habían sido sancionados por Estados Unidos. Continuaron además los ataques en el mar del Caribe y del Pacífico para eliminar a narcolanchas, y lo que se ha visto también es la incursión el ataque en el muelle terrestre. ¿Qué se viene para este 2026? Estamos ya con los expertos, estamos con Ramiro Escobar, internacionalista. Ramiro, bienvenido. Y la primera consulta que tenemos para ti es: ¿estamos ya o se viene en los próximos días una nueva fase por parte de la presión de Estados Unidos contra Venezuela? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Creo que lo que estamos viendo ya no son semanas, creo que ya son meses, ¿no? Ajá. Es una escalada que va de fase en fase. Primero es una presión política, luego es una presión militar, simplemente con cerco militar cerca de las costas venezolanas, mediante un submarino, el más grande del mundo, ¿no? Barcos militares. Luego es el ataque a presuntas narcolanchas. Luego son las versiones de que presuntamente hablaron Maduro y Trump. Luego es el Nobel de la Paz a María Corina Machado, quien se muestra anuente con la posibilidad de un ataque. Luego es la versión de Trump, soltada hace pocos días, acerca de un probable ataque en tierra. Entonces, parecía una serie de varios capítulos, de varias temporadas, donde el desenlace nunca llega. Y creo que nunca llega, o no llega todavía, porque hay un evidente temor, o por lo menos una cautela en la administración Trump, de que esto se convierta en un laberinto más complicado de lo que es. Y de parte del gobierno venezolano, evidentemente hay un temor, un ataque, pero yo tengo la sensación de que el que está en mayores problemas, o en tantos problemas como Maduro, es Trump, porque no va a poder salir de acá sin ganar algo, y es bien difícil que encuentre la llave para hacer algo que provoque la caída de Nicolás Maduro. Ahora, Venezuela comienza el 2026 siendo una prioridad geopolítica para el gobierno de Estados Unidos. Creo que es un punto importante dentro de su diseño, evidenciado hace un par de semanas, recordarás, mediante este documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional, donde habla del mundo en general, pero habla de América Latina y habla cómo Estados Unidos tiene que volver a recuperar influencia, y como esa frase "América para los americanos", dicha por el presidente James Monroe en 1823, todavía reciclada por Teddy Roosevelt en 1904, ha sido reciclada por Trump, o el corolario Trump, entendida en el sentido de mover no solo presiones políticas, sino incluso militares para ganar influencia en la región, ganar apoyo político, ojo, mediante elecciones. Y fíjate, esto es bien importante lo que preguntas, porque si bien Venezuela es una ficha importante, es, digamos, lo que él quisiera mostrar como trofeo ante el pueblo norteamericano, ante América Latina y de pronto hasta el mundo. Finalmente yo provoqué la caída de Nicolás Maduro. Ojo que se vienen elecciones en la región, incluso en el Perú, ¿no? Y eso creo que también está en el diseño geopolítico de Trump. ¿Qué gobiernos nuevos vienen? Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil, que podrían sumarse a la onda Trump, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando, no? Qué bueno que lo mencionas, Ramiro, porque la onda Trump o la ideología Trump es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En Chile, podríamos decirlo que también, ¿no? Paraguay. En Paraguay. Entonces, y te preguntaba por el tema geopolítico, porque claro, queda Venezuela, pero ya muchos presidentes electos lo que han dicho es que sí, pero en el 2026 ya no va a estar Maduro, es lo que señalan, ¿no?, los recientes presidentes electos de la región respecto a la presión que se viene ejecutando por Estados Unidos. Entonces, ahí voy también a la siguiente consulta. Sí. ¿Cómo crees que Washington va a cambiar de estrategia en este año? Porque el discurso era: no llega al 2026, ¿no? Ya estamos en el nuevo año. ¿Cómo crees que se cambie de estrategia? Mira, yo espero que no ocurra con Maduro como ocurrió con Fidel Castro. Hasta libros había publicado que tal va a caer tal año, ahora sí, y nunca caía,
¿no? Ujú. Y nunca caía justamente porque parte del problema era que las estrategias norteamericanas para derribar o sacar del poder a Castro eran fallidas, eran en algún momento incluso ridículas. En este caso, la presión es tanta sobre Maduro que algo tiene que pasar, no sabemos cuándo. Pero imagínate que Trump, Marco Rubio, que es, yo diría, el halcón principal del núcleo de poder de Trump, decida en un momento hacer una incursión militar tipo la que se hizo en Panamá en 1989. Ujú. Sería una patinada monumental y creo que por eso están midiendo su decisión, porque en la CIA, en el Pentágono, hay gente, creo yo, más pensante, porque eso implicaría un conflicto que de pronto duraría semanas y que de pronto no acabaría, que podría convertirse en un Irak y hasta en un Vietnam, cosa que pesa mucho en el recuerdo de los norteamericanos. Entonces, la mejor salida en realidad, aunque en ese momento voy a citar a García Márquez, cuando hace años, refiriéndose al conflicto colombiano, decía lo mejor en este momento es un disparate lúcido, ¿no? Entonces, un disparate lúcido sería que haya una conversación en términos medianamente razonables, mínimamente razonables, y que Maduro acepte salir, ¿no? Y eso va a tener un costo. Eso le convendría a Maduro y le convendría a Trump. Porque incluso en América Latina, incluso, y en Norteamérica, hay oposición, la posibilidad de un ataque como mucha gente se lo imagina, ¿no? Ujú. Creo que este ataque sobre un puerto es algo que el gobierno venezolano incluso lo ha tomado casi deportivamente, no ha dicho mucho, no ha hecho... Claro, que tampoco lo van a reconocer porque sería también intervención en territorio venezolano que ellos no han tenido respuesta, ¿no? Pero importante lo que nos dice Ramiro, porque qué tan posible es a estas alturas, ¿no? Ya comenzando un nuevo año, una negociación con Maduro o con su régimen. ¿Lo ves posible? Yo creo que siempre es posible, hasta la propia Ujú. María Corina Machado ha hablado de eso en algún momento, ¿no? Ujú. Yo sé que muchos la consideran dura y yo creo que debería apostar más por eso antes que insinuar que podía haber una intervención militar, ¿no? Ujú. El propio Trump lo ha reconocido. Creo que América Latina se ha tenido que movilizar mucho más para lograr algo así como lo que hizo en la época de las guerras civiles en Centroamérica, guerras civiles que eran mucho más que esto, ¿no? Ujú. Para lograr el grupo Contadora y apoyo a Contadora para lograr algún tipo de transición. Siempre es mejor eso, porque nos olvidamos, Cintia, y esto lo quiero enfatizar, que una intervención militar significa muertos, heridos, sufrimiento, pérdida de dinero, desprestigio internacional, quiebra el derecho internacional. No le conviene a nadie. Entonces, siempre es posible, la diplomacia sirve para eso. Y hay partes del gobierno norteamericano que están a favor de esa posición en el Congreso e incluso en el aparato diplomático de Trump. Ujú. Eso, ¿no? Porque también lo que se habla, lo que se indica es que si no se procede con mayor rapidez, más allá del análisis evidente que tiene que ver de los daños colaterales, es el tema de la división o el apoyo en el tema interno que tenga el gobierno de Donald Trump. Así es. Y hay que poner otro elemento en la mesa de esta conversación. Ujú. En noviembre hay elecciones de middle term para cambiar el Congreso norteamericano. Trump está con el marcador en contra. Tiene por lo menos 45% de desaprobación, si no más, por motivos económicos. Una encuesta, creo que es el Pew Research Center, sostiene que la mayoría de norteamericanos se oponen a un ataque, porque imagínate tú, pongámonos en la cabeza o en el alma, si quiere, de un norteamericano que ve que las cosas suben y de pronto ve que el presidente se embarca en una aventura militar, ¿no? O sea, es impopular eso. Entonces, la alternativa que tendría Trump es provocar una situación mediante la cual se evite ese expediente, que es terrible para todos, y logre algún tipo de transición. Y lo logre antes de las elecciones de noviembre. Y para él, la jugada de carambola sería que las elecciones en América Latina tengan candidatos favorables, entonces llegaría fortalecido a las elecciones de medio, Claro. ¿no? Ujú. Claro, y hablando de eso, ¿no? De las elecciones también, porque se vienen además en Colombia, ¿no? Ya mismo, ¿Cómo ¿no? afecta esta tensión que continúa aún entre Venezuela y Estados Unidos a países como Brasil y como Colombia? Bueno, Colombia en cierto modo está en la mira de Trump, ¿no? Trump ha hablado muy mal de Gustavo Petro, ¿no? Prácticamente lo ha llamado aliado de los narcotraficantes, ¿no? Olvidándose que el propio Gustavo Petro, si bien
está en el país que creo que en estos momentos tiene mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca, junto con nuestro país, tristemente, ¿no? Sí ha combatido el narcotráfico, hay cifras que él puede mostrar y sin embargo casi que lo mete en el mismo saco el mismo saco de Maduro a Petro, ¿no? Lo cual a mí me parece una exageración. El gobierno de Petro tiene que ser criticado por diversos motivos, por su ineficacia, por declaraciones delirantes, pero no por eso, ¿no? Eso no tiene mucha base o no tiene base. Y en cuanto a Brasil, ojo, una cosa es meterse con Colombia, con Venezuela y otra es con Brasil. Lula ha dicho hace una semana desde su posición de potencia sudamericana y potencia emergente, que un ataque sobre Venezuela sería un desastre. Es una manera de decir. Y que quiere ser mediador, ¿no? Porque Lula... Y es lo que creo que ha debido hacer hace tiempo, además, ¿no? Ajá. Claro, y eso, es posible que intervengan otros países, ¿no? De aquí, además limítrofes con Venezuela, para actuar como mediadores ante Estados Unidos. Deberían, ¿no? Deberían. Por ejemplo, esa iniciativa la tiene que tomar Brasil. Brasil es el país líder de la región, el más influyente, incluso potencia emergente a nivel global. Entonces, tendría que, de alguna manera, liderar una iniciativa junto con otros países como Uruguay, por ejemplo. Es un país casi libre de toda sospecha, ¿no? Alguna gente dirá, bueno, tiene un gobierno de izquierda, pero incluso entre la izquierda y la derecha uruguayas no hay distancias siderales, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, Bolivia, ¿no? Que tiene un presidente, ya está también alineado con Trump, pero no es un presidente que necesariamente va a tener malas relaciones, por ejemplo, con Brasil, ¿no? O con Petro incluso, ¿no? Entonces sí hay posibilidades, ¿no? Siempre hay posibilidades de liderar una iniciativa regional, perdón, y creo que hay que dejar trabajar a los diplomáticos profesionales. Yo conozco el mundo diplomático por mi trabajo, enseño en la Fundación Academia Diplomática y en la Universidad Católica también, y yo sé que la molestia que sienten los diplomáticos cuando los presidentes se dan por la libre y no los dejan actuar, ¿no? Y creo que es la hora de la diplomacia en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? Ahora, ¿cómo ha llegado Nicolás Maduro, ¿no? Ha resistido, algunos dicen, o permanece en el poder de Venezuela hasta estas alturas. ¿Consideras tú que llega él más fortalecido? Mira, hay algo que hay que reconocer de Maduro, ¿no? A veces en el debate mediático, digital, se tiene por costumbre insultar, mal calificar, digamos, a los políticos porque nos dan cólera. Y algo que se dice mucho de Maduro, que es un líder, digamos, magro, evidentemente no es Chávez, ¿no? Chávez era carismático, ¿no? Era influyente, ¿no? Era hasta gracioso. Maduro no, ¿no? Maduro puede llegar al ridículo, pero hay una cosa que hay que reconocer en cómo es que resiste tanto tiempo. Algún tipo de habilidad política tiene que tener. Creo que en parte eso ocurre porque el aparato militar está con él, es favorecido por su gobierno, ¿no? Por esta autocracia que además tiene muy serio vicio de corrupción, y cuando se levante esa alfombra vamos a ver lo que vamos a encontrar. Pero de alguna manera cuenta con ese aparato y cuenta todavía con un apoyo a la población mínimo, pero suficiente, como por ejemplo para tener milicias bolivarianas que en el caso de una posible incursión militar responderían. Y el otro es que qué va a pasar si hay un ataque y Maduro de pronto se aparece como el héroe de la resistencia, ¿no? Le vamos a regalar eso a pesar de todo lo impresentable que es. Entonces creo que es alguien controvertido es poco, es un dictador, pues, ¿no? Se ha robado una elección, ¿no? Pero tiene una capacidad de resistencia impresionante, ¿no? Y eso uno tiene que aprender en el análisis político, a reconocer cualidades de las personas por más distancia que se les tenga, ¿no? Claro, y esta capacidad de resistencia muchos la atribuyen también precisamente a lo que nombrabas, ¿no? De quienes está rodeado, como por ejemplo Cuba, que estarían protegiéndolo o obligándolo a permanecer en el poder. Y ahí va la siguiente interrogante. ¿Cuál va a ser o cómo ves el desenvolvimiento de sus aliados, de Rusia, de China, de Irán, para este año? Mira, Rusia tiene bastante con la Ucrania. O sea, imaginar que Rusia va a apoyar militarmente a Venezuela, ¿no? Es
es exagerar cuando menos, ¿no? No lo va a hacer, pero sí va a mostrar su disgusto. Ya lo ha hecho, ¿no? China hace geoeconomía, es decir, geopolítica vía la economía. Tú, yo y cualquiera de los que nos escuchan o ven de tener algún producto chino. A los chinos les interesa que los negocios sigan, no les interesa que haya guerra, aunque ahora están en una situación de tensión muy seria con Taiwán por algo que ha dicho la primera ministra japonesa. El único escenario donde se acusarían la fuerza, los chinos, sería Taiwán, de momento. Entonces, Rusia y China están muy incómodas con lo que ocurre en Venezuela, pero tienen sus propios frentes. Irán también tiene sus propios problemas. Hay una crisis económica muy seria en Irán. Justo hace unos minutos vi una noticia, ¿no? Pero hay protestas en Irán. Entonces, hay protestas. No es un momento como para que haya, digamos, un aparato de pensar que va a haber un apoyo militar a Venezuela por un ataque de Estados Unidos. Primero hay que pensar que el ataque de Estados Unidos, en términos del que se hizo contra Panamá en 1989, creo que muy difícilmente va a ocurrir. Pero pensar que si ocurre va a haber una reacción en cadena, creo que es ir demasiado lejos, ¿no? Lo que creo que va a haber es protesta diplomática y protestas hasta de Naciones Unidas, ¿no? Cuando se atacó Panamá en el 89, la ONU protestaron varios países, ¿no? Porque es un quiebre el derecho internacional. Entonces, ese escenario, jugar con esa posibilidad, me parece que parte de los líderes mundiales y concretamente de Marco Rubio y Donald Trump es bastante irresponsable, ¿no? Porque eso no debería ocurrir, ¿no? Y mientras permanece el panorama así, ¿no? En medio de presión, que Maduro resiste, que no sale, que se abren las puertas ahora a que sí no se deja de tener el escenario de la negociación, ¿cómo es que ves el perfil o cómo cambia la vida también de los venezolanos? Porque el tema de la migración se sigue presentando. Imagínate que haya un ataque de mayor calado, porque ataques ya ha habido contra lanchas y ahora presuntamente sobre un puerto. El muelle. ¿No? Un muelle que podría incluso producirse una nueva explosión migratoria, ¿no? Ese sería un riesgo adicional, ¿no? No hace mucho, hace un mes más o menos, circuló una encuesta según la cual cuando se le preguntaba a los venezolanos que estaban en el exterior, que son como 6 millones, si no más, si estaban de acuerdo con una incursión militar o una intervención militar del tipo que sea, la mayoría decía que sí. O se le preguntaba, los de adentro decían que no, ¿no? Porque obviamente que se produzca eso en tu país puede ocasionar una tragedia humanitaria sobre los problemas muy serios que ya hay. La tragedia humanitaria en Venezuela ya tiene varios años, se ha morigerado un poco en los últimos meses o años, porque hay cierta mejoría económica mínima, pero lo vive pésimo. Entonces, encima de eso, una confrontación militar sería mucho peor, ¿no? Claro, y por todo lo desplegado, porque hay quienes dicen, no, solo es retórica política, ¿no? Que manifiestan respecto a lo que ejecuta Estados Unidos. Por todo lo desplegado, sí podríamos decir que la presión va a aumentar, que es real. Mira, coincidiendo con El Orden Mundial, que es un portal de internacionalistas jóvenes españoles que yo siempre consulto, ahí en un artículo se dice con mucha lucidez, Trump no va a salir de esto sin conseguir algo. Ajá. ¿No? Y el problema es que se ha metido en un laberinto, ¿no? El cual no puede salir sin conseguir algo. ¿Ese algo qué es? Es que caiga Maduro. Es su objetivo. Claro, ese es su objetivo, ¿no? ¿Y eso por qué? No lo logró Obama, no lo logró Biden, no lo logró él en su presidencia anterior, ¿no? Entonces, ante el mundo, él aparecería como el que finalmente acabó con el problema venezolano. Entonces, él tiene que salir con algo de ahí, ¿no? Y Nicolás Maduro tiene que salir con algo de ahí. El propio Trump, según las versiones que circularon sobre su conversación, le habría ofrecido cierta impunidad o impunidad, ¿no? Que se vaya a otro país y no sea juzgado. Entonces, el problema es cómo se consigue algo, ¿no?
o cómo se conseguiría ese desenlace, yo vería deseable para la mayoría de América Latina, para mí mismo y para mucha gente, de que haya una transición, de que salga este gobierno penoso, ¿no? Entonces, creo que eso se tiene que lograr, volviendo a lo que decía hace un rato, mediante el mecanismo de negociación. Fíjate, no es lo mismo conversar que negociar. ¿Qué significa? Te puedes sentar a conversar y no llegar a nada. Negociar significa ceder. Entonces, si no hay concesiones de un otro lado, no hay negociación. Y eso creo que en algún momento va a aparecer como una posibilidad. Perfecto, Ramiro. Gracias por el análisis que nos ha dado de lo que se vendría en este nuevo año respecto a cómo se viene desenvolviendo además la tensión que continúa presente entre Estados Unidos y Venezuela, donde, como bien lo has dicho, Ramiro, no se descarta el tema de la negociación para tener además una salida que tantos y miles de ciudadanos venezolanos esperan que Nicolás Maduro salga de Venezuela y caiga además todo su régimen, hablando de los aliados que tiene Maduro en Venezuela. Gracias a Ramiro Escobar, experto en temas internacionales. De esta manera hemos llegado al final del programa. Gracias a todos ustedes, como siempre, por su compañía en este primer programa del año. Los invitamos a siempre comentar qué opinan de lo que se va a venir este 2026 y a conectarse también al canal de YouTube del Diario Gestión. Tienen allí para poder suscribirse al canal de YouTube, activar además la campanita para que siempre estén atentos a toda la información que les brindamos, no solo en Radar 24, sino en todas las ediciones del Diario Gestión. Nos reencontramos, por supuesto, con más información y análisis.